Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes. Hoy es un día muy especial, es un día agradable, es un día en el cual el Señor muestra su amor y su misericordia para seguir adelante en medio de las tormentas que de repente por ahí se avecinan, y aún en medio de las flaquezas espirituales también, porque se dan. Así es de que damos gracias a Dios que Él en todo es fiel y nos da todas las cosas conforme a su perfecta y divina voluntad. Hoy es domingo, hermanos, ¿verdad? Es un domingo en el cual ya teníamos no el buen hábito, sino la buena armonía de congregarnos como otras veces. Sin embargo, por las circunstancias que todos ya sabemos que a veces ya no vale mucho la pena hablar de las disposiciones que hay de parte de las autoridades. Entonces, ya que esto suele ser muy contradictorio también, hermanos, pero les animamos a seguir adelante. Hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de tal manera que en esta mañana vamos a hacer a un lado todas esas cosas perturbantes, todas esas situaciones que ya hemos visto, y vamos a concentrarnos en este día para que busquemos el consejo de nuestro Dios por medio de su palabra, y por qué no cantarle al Señor como Él lo merece. Así es de que, hermanos, les invitamos para que con la mejor actitud, de donde quiera que estén ustedes, desde sus hogares, no lo sé, busquemos al Señor. Así es de que es un gozo, es un deleite buscar las cosas del Señor y aún más anhelarlas. Por eso el salmista dice: ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El coro que vamos a cantar se titula así: ven y deleítate. O bien busquen el Salmo 37, 4 y 5. Muy bien, vamos a cantar al Señor. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Así es, hermanos, pues debería ser un deleite anhelar las cosas del Señor. Así es de que vamos a continuar cantándole a nuestro Dios. Busquen otro coro que exalta el nombre del Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Es el coro que tenemos aquí, ubicado con el número 282. La otra parte dice: porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Cantamos: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor,
con corazones sinceros, de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Solamente Él es digno, nadie más, hermanos. Así es de que vamos a continuar. Hay un coro que dice, no lo vamos a cantar, pero dice, entre luchas y entre pruebas la iglesia sigue caminando, y si solo se detiene es para predicar. Valga la redundancia, la iglesia no está enclaustrada, la iglesia no está presa, hermanos. Claramente el Señor dice que la iglesia, cuyo fundamento es el mismo Señor Jesucristo, no está enclaustrada. Cuando el Señor le dice a Pedro aquella declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, noten ustedes que es las puertas del Hades, no de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Una definición es, las puertas del Hades no van a resistir el embate, el empuje, el avance de la iglesia, porque quien está al frente de la iglesia es el Señor Jesucristo. Eso debe estar muy claro en cada corazón del pueblo de Dios. Vamos a abrir la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a dar lectura alternadamente. Esperamos que ahí en casa, hermanos, honestamente no sabemos cuántos se conecten. Sabemos que hay algunos dispositivos que se activan por ahí, mas no sabemos detalles. Y claro, hermanos, no es la mejor alternativa el transmitir estas actividades, pero hasta ahorita pues es un recurso que tenemos a la mano. Nunca va a ser lo mismo, hermanos, nunca va a ser lo mismo una actividad presencial que de esta manera transmitirlas, pero digamos que hay que ser pacientes y hay que confiar en el Señor. Amén. Vamos a buscar entonces primera de Pedro 4 del 1 al 11, y los pocos hermanos que gracias a Dios están aquí, vamos a invitarles también para que participen alternadamente, y en sus hogares esperemos que también estén participando. Primera de Pedro 4, del 1 al 11, empiezo yo y continúan ustedes el versículo 2 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor encubrirá multitud de pecados.
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Unidos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa porción acabamos de leer, hermanos. Y sobre todo, lo que dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a qué cosa? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios o conforme al poder que Dios da. Así es de que, hermanos, el Señor nos insta a que estemos muy atentos a lo que Él quiere para nuestras vidas. Insisto, no son palabras de un servidor cuando le decimos a todos ustedes sigan adelante. No son palabras de un servidor cuando les decimos confíen más en el Señor que en las circunstancias. No son palabras de un servidor cuando les decimos dependan más del Señor que de este mundo que nos rodea, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Hermanos, no son palabras de un servidor cuando les digo créanle a Dios, porque esa es la fe, creerle a Dios. Y hay veces, hermanos, que le creemos más a otras cosas que a la palabra del Señor. Entonces ya corresponde a cada persona, a cada creyente, indagar en las Escrituras y darse cuenta de lo que Dios dice y de lo que Él quiere versus con lo que el mundo quiere, comparándolo con lo que el mundo pide, lo que el mundo exige. Así es de que vamos a continuar, hermanos, cantando al Señor. Otro precioso himno, o coro mejor dicho, que nos ayuda a confiar más en el Señor, es el coro 299, y este lo vamos a cantar 2 veces, porque esta es una promesa, hermanos, es una promesa que la necesidad espiritual de cada persona a partir de la salvación que es en Cristo Jesús, y una vez salvado, redimido por la sangre de Cristo, la necesidad todavía sigue latente, esa necesidad espiritual de ser edificados, hermanos. Primero, que las personas conozcan de Jesucristo. Es la mayor necesidad que una persona tiene, su necesidad espiritual. Porque si esa persona muere en sus delitos y en sus pecados, dice la palabra del Señor que va a la condenación, y es una condenación eterna. Pero Cristo por eso vino a este mundo, para dar su vida por todos. Entonces, es la necesidad más importante, que las personas conozcan del Evangelio, de Jesucristo. Porque un día va a llegar la muerte, hermanos. Y si una persona muere sin haberse arrepentido de sus pecados, la Biblia dice que solamente hay 2 lugares. Y si una persona muere sin Cristo, va a ese lugar de tormento. Por eso es importante. Acuérdense que cuando el Señor sanó a aquel joven que estaba paralítico, lo primero que le dijo el Señor: hijo, tus pecados te son perdonados. Aun y cuando lo criticaron, le murmuraban y le decían al Señor, en otras palabras o parafraseando, ¿qué no ves que lo que este joven necesita es caminar físicamente? ¿Qué no ve que esa es la mayor necesidad? Porque cavilaban en sus corazones, pensaban mal. Y el Señor, que sabe todas las cosas, les dijo eso. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decirle a este joven, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, y enseguida lo hizo. Pero su necesidad apremiante fue espiritual: salvarle, perdonarle todos sus pecados. Entonces, hermanos, esa necesidad está latente en las personas que conozcan de Jesucristo. Y una vez salvados, igual esa necesidad está latente, porque ahora necesitamos ser edificados espiritualmente por medio de la palabra
y por medio de la dirección del Espíritu Santo. De tal forma que el corazón alegre, ¿qué dice la palabra del Señor? Constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo podemos estar, hermanos, amedrentados, ¿sí?, agazapados y alabar al Señor? Entonces tenemos que ver las cosas de otra perspectiva, a como Dios dice. Así es de que vamos a cantar, hermanos, donde estén en sus hogares, convencidos de lo que Dios dice en su palabra. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por eso es muy importante seguir predicando la palabra del Señor, hermanos. Vamos a cantarlo 2 veces, el corazón alegre. El corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio. Es el corazón alegre, mas el espíritu triste, ¿qué pasa? Seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. El corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio. Es el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. Vamos a seguir, hermanos, cantando. Vamos a seguir adelante. En medio de las situaciones difíciles, el pueblo del Señor tiene que continuar adelante, ya que la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aquí en este mundo solamente estamos de paso, somos peregrinos solamente, y el Señor ha preparado un lugar para todos nosotros. La primera iglesia bautista de la colonia azteca, ahorita están pasando por una situación difícil, triste, en cierta manera, ¿verdad? Porque cuando hay la partida de alguien tan importante, tan amado, tan respetado, y sobre todo en el área ministerial, pues el pueblo de Dios también se entristece. La Biblia dice, si cuando estamos contentos todos nos gozamos, cuando está un miembro triste todos nos lamentamos también. Pero hay gozo, hermanos, también hay gozo, porque sabemos a dónde van los hijos del Señor. Y aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a servir al Señor, también, hermanos, hay recompensas de parte del Señor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que estas personas, estos hermanos, pastores, hermanas, cuando llegan a la presencia del Señor, pueden escuchar esas palabras que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esas palabras sin duda alguna las escuchó el hermano Rosendo Pruneda, ¿verdad? Un hermano que yo no tuve el privilegio de conocer más a detalle, salvo su testimonio, salvo su cercanía que tuvo con el hermano Oscar Alpuche, ya que fue parte fundamental en el ministerio del hermano Oscar, y todos los testimonios que he escuchado de parte del hermano Oscar en torno al ministerio del hermano Rosendo Pruneda, que ya está en la presencia del Señor, ha sido de mucho impacto para mi vida, y creo que no para mí sino para muchos, y sobre todo aquellos que tuvieron el privilegio de ser guiados, de ser ministrados con la palabra de Dios por medio de este siervo que ya está en la presencia del Señor. Oremos por la iglesia, la primera iglesia bautista misionera de la colonia azteca. Oremos por la familia del hermano Rosendo Pruneda, para que Dios les dé pues la fortaleza que requieren. Pero gracias al Señor por varones como el hermano Rosendo Pruneda, que aún sus obras continúan. Dios bendiga mucho a
todos los hermanos de la primera iglesia bautista misionera de la colonia azteca. Vamos a cantar, hermanos, el coro 307, alabad a Jehová. Es el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Cuál es la razón? Porque ha engrandecido sobre nosotros, dice, su misericordia, hermanos. Esto es muy importante. Vamos a cantarlo 2 veces, hermanos. Fuerte. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dejar que el Señor siga tomando el control. Él tiene todo el control, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que todas las cosas tienen un propósito. Así es de que vamos a orar en esta mañana. Voy a pedir a nuestro hermano Felipe, pase al frente, hermano, y tenga esta oración. Que el Señor nos ayude a seguir siempre. Bendito Dios que mora hacia los cielos. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos das palabras del Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que está en su casa, amén, escuchando este mensaje que es de ti, Señor. Sí. Bendito seas, Padre Celestial. Ahora te pedimos por los hermanos que nos encontramos en este momento aquí, colaborando, Señor, para que esta predicación salga adelante, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Bendice a nuestro hermano pastor que está dirigiendo el programa. Bendice también tu palabra que va a ser impartida. Y, Señor, pedimos siempre que sigamos adelante. Sí, Señor. Bendícenos. Y, Padre, pedimos por los familiares del hermano Pruneda. Sí. Pedimos por ellos que tú los fortalezcas, Señor, a través de tu palabra. Amén. Y que ellos sigan adelante, Señor. Como dice tu palabra, prosigo adelante. Amén. Señor, gracias. Así como estamos, pedimos que nos sigas dirigiendo en este día, Padre Celestial, que solamente es para honra y tu gloria estos cánticos, estas alabanzas. Sí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a continuar, hermanos, la alabanza a nuestro Dios. Y antes de darle el tiempo a nuestro hermano que nos va a compartir la palabra del Señor, esperemos que ya el próximo nos habían dado, según las autoridades, ¿se acuerdan? 3 domingos, ¿sí? Este ya es el segundo, ya no más falta un domingo, supuestamente. Entonces, oremos por las autoridades, hermanos. Oremos que el Señor les dé claridad, les dé sabiduría. Ninguno de nosotros, creo, estamos de acuerdo con esta situación. A lo menos aquellos que tienen ese anhelo de avanzar, de seguir en las cosas del Señor. Porque clarito dice la palabra que reunirnos es de mucha bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos, dice, juntos. En Hechos también capítulo 2 dice que los hermanos, los cristianos primitivos, se reunían cada día en el templo, hermanos. Cada día. Nosotros solamente tenemos 2 días de actividad, miércoles y domingos. Imagínense ellos cada día en el templo. Y estaban juntos y comían con sencillez de corazón. Y eso edificaba sus vidas.
Entonces, no es lo mejor, hermanos, esto, el pausar las actividades, pero pues ya es de todos conocido las disposiciones que nos han dado las autoridades. Pero seamos pacientes, vamos por un domingo más, y entonces, hermanos, les invitamos para que no se queden en casa, para que sigan adelante. A propósito, de lunes a viernes está abarrotado todo el asunto, ¿verdad? Pero pues solamente estos días es cuando hay peligros, ¿verdad? Entonces es contradictorio todo esto, hermanos, y lo sostengo. Vamos a seguir adelante. Esto es lo que tenemos que pensar. Como decía nuestro hermano Felipe, prosigo, avancemos. Cantemos, hermanos, otro himno antes de que nuestro hermano que nos va a compartir tome este tiempo, un tiempo muy importante. Busquen el 48, La Peña Fuerte, el Santo Dios. Recuerden, hermanos, que si nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual está bien arraigada, bien establecida, bien fundamentada sobre la roca que es Cristo, venga lo que venga, no nos va a derribar, porque estamos sobre la roca y la roca es Cristo. Así es de que cantemos este himno que se titula La Peña Fuerte. La peña fuerte, el Santo Dios, nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. ¡Fuerte! En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. De día templa el gran calor, nos guarda de la tempestad. Da paz de noche en derredor, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Procelas surjan con furor, nos guarda de la tempestad. Albergue ofrécenos su amor, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. La peña de mi corazón nos guarda de la tempestad. En cada amarga tentación nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Hermanos, pues hemos estado escuchando la palabra de Dios a través de hermanos que consideramos son hermanos fieles al Señor, ya que este lugar, hablando del púlpito, hablando del atril, este lugar es muy importante, ya que de aquí compartimos la verdad de Dios para las personas, tanto aquí como en la iglesia, como aquellas personas que nos ven, cada transmisión que se comparte. Y estoy convencido que esta Iglesia Bautista Jesús del Camino, tiene hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, que todos pueden ser usados para la gloria de Dios. Y hemos escuchado predicaciones de algunos hermanos que van poco a poco incursionando en esta labor tan especial que es compartir la palabra de Dios, y nos ha ayudado, hermanos, nos ha edificado a todos nosotros, y me incluyo, porque
La Biblia nos enseña que como iglesia todos funcionamos y cada quien en un área específica. Entonces, todos los miembros son importantes en la iglesia, porque así lo dice la palabra del Señor. Nadie es más que los demás. El único que es la cabeza es Cristo, hermanos. Y entonces nosotros queremos solamente el ser edificados, nada más, hermanos. Ese es el plan de Dios, que la iglesia, sus hijos, seamos edificados. ¿Y quiénes van a edificar a la iglesia? Los mismos santos, hermanos, porque dice la Biblia que debemos estar preparados para edificar la vida de los santos, y todos somos importantes. El hermano que nos va a compartir no es que él empiece a predicar, ya tiene tiempo, ya Dios le ha dado la bendición de poder predicar a través de ya varios años, y también de incursionar en el campo misionero. Dios sabe por qué los resultados se han dado como hasta hoy, pero es un hermano que apreciamos, no solamente su servidor y mi familia, sino que creo muchos hermanos de esta congregación. Entonces ya teníamos tiempo de no escucharle, y creo que va a ser un gusto escuchar no lo que él diga, sino lo que diga la palabra de Dios por medio de él. Así es de que vamos a pedirles que todos estén atentos a la predicación de esta mañana, que es a cargo de nuestro hermano Rogelio Salas. Dios le bendiga, hermano Rogelio, y que el Señor lo use con autoridad. Amén. Vamos a escuchar, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Ya tenía rato que no estaba en este lugar tan especial. Gracias a Dios porque es por los méritos de Cristo y por su gracia. Yo estaba también consternado con la noticia de nuestro hermano Pruneda, Rosendo Pruneda, hermano que yo conocí desde mis principios en el camino de Dios, por el hermano Eusebio, que fue mi pastor y mi mentor en mis primeros pasos. Muy amigo del hermano Eusebio era el hermano Rosendo, compañeros de milicia, misioneros en Mante, y luego los conocí trabajando aquí en Monterrey, aquí en el área metropolitana. Siervos del Señor. Amén. Siervos que serán recordados entre los siervos. ¿Sí? Amén. Entre los grandes siervos que ya todos conocemos. Y precisamente hoy vamos a hablar de la servidumbre. Dios me puso en mi corazón hablar sobre lo que es, lo que significa ser siervos. Es bueno, hermanos, revisar cada palabra de la palabra de Dios y notar que aún las palabras aquellas individuales tan pequeñitas que aparecen por ahí tienen un gran significado, y debemos procurar entenderlas en su dimensión como Dios la establece, porque a veces cuando no la entendemos no le damos la importancia que Dios mismo les da y no vivimos conforme a esa importancia que Dios le da. Y para esto quiero que leamos en la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, y les invito, hermanos, a que leamos los versículos del 5 al 11. Voy a invitarlos a que lo leamos todos juntos. Leámoslo, hermanos. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esta palabrita tan importante, siervo. A veces no entendemos la diferencia entre siervo y esclavo, que al último es lo mismo, siervo y esclavo. Y luego a veces podemos pensar que es diferente, que a lo mejor siervo es diferente de esclavo, pero no es así. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Yo ya estaba meditando en esto cuando una vez el hermano Manolo me hizo un comentario sobre los derechos de los esclavos. Y por allí iba lo que yo estaba ya meditando. Y vamos a hablar de eso, de la esclavitud, según el concepto de Dios. Pero primero vamos a meditar un poquito sobre la esclavitud según los hombres. Según yo estuve buscando por ahí cómo se define según los hombres la esclavitud. Y entre varias cosas que leí, encontré esta. Dice: esclavitud, según los hombres, es el sometimiento que ejerce un fuerte sobre un débil, hasta convertirse en propietario de los servicios, posesiones y aún la vida misma del que es débil. ¿Se fijan? Eso es esclavitud. Y yo creo que es la esclavitud que todos tenemos en la mente cuando hablamos de esclavos. Y así es, según los hombres. ¿Cómo fue? Ahora, ¿cómo empezó esto de la esclavitud como un fenómeno social? Pues fue a causa de la maldad, a causa del pecado del hombre. Nosotros no tenemos problemas para entender eso. Pero la humanidad lo explica, los sociólogos, los historiadores, los antropólogos, lo explican diciendo que cuando hubo acumulación de bienes, el que acumuló más se volvió poderoso y empezó a someter al que no tenía, que era el débil. Y lo sitúan allá en la historia, en la época del Paleolítico, cuando el hombre dejó de ser nómada, porque según la historia, cuando eran nómadas, pues vivían de la caza y de la pesca, o sea, al día, los frutos se recogían por aquí, el animalito que cazaban por acá, el pececito que agarraban ese día se lo comían y ya. Y nadie tenía más que otros, y no había problemas de esclavitud. Pero cuando el hombre se hizo sedentario y empezó a formar pueblos y empezó a sembrar, y se dio cuenta que podía sembrar y obtener granos y acumular granos, ya no más eran los que se comía, sino que había sobrante que guardaba, y empezó a domesticar, digamos, gallinitas, guajolotitos, ¿verdad?, borregos, y empezó a domesticar animales. Entonces, pues ya no tenía que andar de aquí para allá, se hizo sedentario y empezó a formar las primeras ciudades. Aún bíblicamente tenemos un ejemplo en Génesis, ¿sí? Después del diluvio hubo un hombre llamado Nimrod, ¿sí? Decía, poderoso cazador delante de Jehová. Y esa expresión delante de Jehová no se refería a que Dios se agradaba de él, no. Se refería a que delante de Jehová, así rebelde, haciendo lo contrario a lo que Dios decía. Dios siempre dijo: henchid la tierra, esparcirse. Ese fue el mandato que le dio a Adán, y luego se lo dio a Noé. Pero Nimrod al revés. Nimrod hizo pueblos y les ofreció protección. Fue el primer fundador de las primeras ciudades amuralladas. ¿Sí? Y bueno, si ustedes leen la Biblia, se darán cuenta quién fue Nimrod. Y ahí empezaron. De ahí también bíblicamente podemos ver cómo aquellos pueblos que empezaron a acumular riquezas, ¿sí?,
cuando en un lugar hay riquezas, obviamente los que tienen hambre, los débiles, los que no tienen recursos, son atraídos. Si no, yo creo que todo el mundo lo entiende hoy, porque todos quieren pasar aquí por México para ir a Estados Unidos. Todos quieren dólares. ¿Sí? Todos quieren riquezas. Allá está la riqueza. Vamos para allá. Eso es lo que sucede cuando el hombre acumula riquezas. Yo creo que por algo el Señor destaca la vida de Abraham, que era un nómada. ¿Sí? Y su descendencia, Isaac y Jacob, eran nómadas. Entonces, cuando el hombre hace riquezas, se vuelve fuerte. Y cuando el débil se acerca, entonces la maldad que hay en el hombre, entonces somete al pobre, al débil, al hambriento, y lo compra. ¿Por qué? Porque al comprarlo, lo hace pagar muchas veces lo que se come. ¿Sí? Le da poquito y lo explota mucho. Y así se instituye la esclavitud en el género humano. Y se vuelve una institución tan importante que las sociedades, muchas sociedades crecieron y se hicieron poderosas, y aún hoy, que tienen como base la esclavitud. Los imperios que florecieron, grandes, se dicen los historiadores que los primeros imperios que instituyeron como institución la esclavitud, algo permitido y hasta necesario para el desarrollo, fue en Mesopotamia. Qué casualidad, ahí es donde empezaron las ciudades que fundó Nimrod, fue en el mismo sitio. Entonces, según los historiadores, estas grandes potencias, como lo fueron los babilonios, allí en Mesopotamia, hay muchos, ¿verdad? Los egipcios, acá en el Nilo, y los romanos, ¿sí? Tuvieron como base de su crecimiento y de su desarrollo la esclavitud. Por eso formaban ejércitos muy poderosos, con los cuales iban y sometían a otros pueblos y se los traían como esclavos. Y dependían, todo su progreso dependió de la riqueza que obtenían a través del trabajo de los esclavos. Eran los esclavos los que sembraban para ellos, eran los esclavos los que cuidaban el ganado, eran los esclavos los que construían los grandes templos. Una vez estaba yo con un cuñado que es maestro albañil, allá por la Macroplaza, estábamos viendo los edificios, y me dice, ¿no se ha puesto a pensar? Yo veo ese edificio y digo, todo eso, esos muros, esa belleza de que ese edificio, todo el esfuerzo, todos esos materiales, pasó por estas manos. ¿Sí? La importancia de la obra del trabajador. Así de importantes eran los esclavos. Toda esa gloria de Roma, de Grecia, de los egipcios, fue con sangre y sudor de los esclavos. Así fue como se instituyó el esclavismo en la humanidad, y es producto de la maldad del hombre. Ahora, las naciones romanas, egipcias, griegas, fundaron leyes, legislaron. ¿Sí? Legislar es hacer leyes en las cuales la sociedad se beneficie. Y en este caso, pues, muchos hombres quisieron beneficiar a los esclavos dándoles algunos derechos. De ahí que los esclavos tenían derechos. Con el tiempo empezaron a obtener derechos. Había muchas formas de llegar a ser esclavo. Muchos eran esclavos a causa de la guerra. El pueblo vencido era traído como esclavo. Pero también la pobreza y el hambre movía a muchos a ir a ser esclavos voluntariamente, y se vendían en los grandes, ante los imperios grandes,
se vendían voluntariamente para poder comer. ¿Sí? Otros eran esclavos porque ya nacían de un matrimonio esclavo, eran esclavos por nacimiento. Había muchas formas. Entonces los imperios empezaron a formar leyes y se reflejan ahí en la Biblia, como por ejemplo, cuando el Señor les dice, cuando el Señor enseña, les dice: si alguien te pide llevar la carga 1 milla, llévale 2, ayúdale 2 millas. ¿Por qué? Porque él está haciendo alusión a una ley romana, que los romanos, cuando sometían un pueblo, ellos podían hacer uso de las personas cuyo pueblo fue sometido, y si un soldado o un viajero romano iba cargando sus cosas, y se encontraba a uno de los que fueron sometidos, a alguien por la calle, le decía: ten, lleva mi carga. Sí, podía usarlo, pero hay una ley de los romanos que decía que no podía abusar. Es nomás 1 milla. ¿Sí? Nada más 1 milla. Ya en la 2ª milla busca otro. Pero era una ley que favorecía a los esclavos. Pero esa es una ley romana. Entonces, y así, las leyes, había leyes para los romanos que tenían que ver también con la preparación o la salud del esclavo. ¿Sí? Algunos esclavos tenían algunos privilegios por estar preparados. Algunos esclavos tenían conocimientos, o se les enseñaba, se les daba conocimientos y adquirían ciertos derechos, porque podían ser utilizados en otras áreas como la administración o el servicio privado de los amos en la casa, como la cocina, la administración. Había leyes a favor de los esclavos, pero aquí es donde quiero hacer mención de esto. De todas las naciones que legislaron leyes a favor de los esclavos, las mejores leyes, las más benevolentes que legisló una nación, fue la nación de Israel. Ya saben por qué, ¿verdad? Allá en el desierto, cuando el Señor rescató, cuando usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, salen al desierto y en el desierto Dios le da las leyes a Moisés. Por eso Moisés es el gran legislador, se le conoce como el gran legislador. ¿Sí? Y hermanos, la esclavitud nunca ha estado en los planes de Dios. Por el contrario, la libertad. Amén. La libertad es la que siempre ha estado en el pensamiento de Dios. Los esclavos, bueno, ya cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pues ya pasó también por la esclavitud. La esclavitud se ha institucionalizado en la sociedad, en todas las sociedades, de todos los tiempos, y aún sigue y seguirá, pero no es plan de Dios. ¿Sí? Y estuve checando un dato curioso de cómo casi todas las naciones, sobre todo las poderosas, fueron muy crueles en cuanto a la esclavitud, ¿sí? Vendiendo, comprando esclavos y maltratándolos, masacrándolos, sin tener misericordia de ellos, y se enriquecieron enormemente, y de hecho son las potencias de hoy. Y un dato curioso que encontré, que casi todos los países se abusaba mucho de los aquí en México, ¿saben ustedes
que la esclavitud no era tan mala, no era tan cruel. O sea, había esclavos, porque eso aparece en todas las culturas. Pero, por ejemplo, los aztecas, cuando conquistaban a otros pueblos, hacían prisioneros, pero no los usaban para enriquecerse. El motivo por el que los hacían prisioneros principal era para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses. Había motivos religiosos para la esclavitud, no era tanto lo económico, aunque sí se llegó a dar, pero no con esa fuerza y esa crueldad y esa intensidad como se dio en Estados Unidos, España y Portugal es uno de los países que resaltan por ese abuso, ese enriquecimiento que hicieron con los esclavos, ese tráfico de esclavos. Francia fue otra, España obviamente, y lo que fue África y después México se convirtieron en los surtidores de esclavos, porque las grandes naciones venían y se llevaban. Nada más que saben otra cosa, que el mexicano no funcionó mucho como esclavo, funcionó mejor el africano, por su condición, por sus características que tenía de adaptarse a cualquier clima, aguantar los mayores esfuerzos. El mexicano no tenía la cultura de ser esclavo para trabajo, por eso no aguantó como esclavo. Tuvieron que trabajar diferente. La esclavitud española aquí en México funcionó diferente que la esclavitud en Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra usaron esclavos negros o africanos, ¿sí? Y los esclavos mexicanos no tenían esa capacidad que tenían ellos, porque también los esclavos, su valor dependía de su juventud y de su fuerza. Se dice que los portugueses, en ese comercio que tenían, cuando hacían esas exhibiciones para vender los esclavos, cada esclavo tenía que venir con una placa donde venían sus características físicas y también su preparación, porque de eso dependía el costo. Y había garantía, tenían 6 meses. Si después de 6 meses el esclavo presentaba alguna enfermedad o algo que no cumpliera con las expectativas, lo podía regresar y pedir otro o hacer un arreglo, pero había garantía de 6 meses. El mexicano no las daba, esas garantías, ¿sí? Porque los mexicanos, dicho de paso, no nacimos para ser esclavos, ¿sí? Entonces, muy bien, ese fue un dato curioso. Pero viendo lo que legisló Moisés en el desierto por inspiración de Dios, vemos que los esclavos tenían derechos. Yo creo que si yo fuera esclavo de ese tiempo, preferiría ser esclavo en Israel, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver algunos de los derechos de los esclavos en Israel. Lo que quiero hacer notar, hermanos, es la gracia la gracia de Dios sobre los esclavos, porque es pura gracia de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Voy a poner los lentes porque ahí se puede ver un poco mejor. Ya están quebrados, no se nota, ¿verdad? Bueno, ya lo dije, ya lo notaron. Están quebrados y batallan un poco, pero muy bien, los derechos de los esclavos, ¿sí? En Israel, algunos de los derechos los encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 23:15. Vamos a leer Deuteronomio 23:15.
Ahí vemos la gracia de Dios y el corazón de Dios, porque Dios no está de acuerdo. Ya está el pecado en el mundo, el esclavismo está a todo lo que da, pero Dios no está ni estará de acuerdo en él. Deuteronomios 23 dice la palabra de Dios en los versículos 15 y 16. Dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien estuviere, no le oprimirás. Es un derecho. El que venga, o sea, Dios está diciendo: a mí no me gusta la esclavitud, ni quiero que la practiques tú, le dice a su pueblo. Y cuando el esclavo venga y se refugie contigo, ¿sí?, tú no le entregarás a su amo, sino que todo lo contrario, le darás lugar contigo, porque dice: morará contigo en medio de ti. O sea, le vas a facilitar donde viva, ¿sí?, en el lugar que él escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien estuviere, no le oprimirás. Es esclavo, pero está bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Y le está enseñando a su pueblo que debe ser un pueblo libertador, porque al hacer esto estás liberando al esclavo de la opresión de su amo. ¿Sí? El pueblo de Israel debe procurar la libertad del hombre. Otros derechos. Éxodo 21. En Éxodo 21 vemos que Dios se preocupa por el trato que se le debe dar a un esclavo. Dios dice: está bien, es tu esclavo, pero no lo maltrates. Éxodo 21, versículo 26 al 27, dice: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Lo maltrataste? Bueno, para darle la libertad, déjalo ir. Esa es su recompensa. ¿Sí? 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejarás ir libre. No lo maltrates, mejor dale su libertad. Si no puedes tratarlo bien, déjalo libre. Sí, porque Dios no está de acuerdo con esto. Vamos a ver en Éxodo 20. Hermanos, la necesidad de creer en Dios, la necesidad de tener fe, es una necesidad universal. ¿Sí? Y Dios considera esto también en los esclavos. Y Dios les ofrece que tengan fe en Él. Y para esto les dice en Éxodo 21, ¿qué les dije? 20. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que descanse, también le dice, cosa que no pasaba en otros pueblos, ni idea tenían ellos del descanso. Pero en Israel es el lugar donde por primera vez se le da descanso. Porque les dice en el Éxodo 21, 26, dice, ¿dónde está? Me equivoqué, ¿verdad? Éxodo 20, 10. A ver si no me equivoqué aquí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tu hijo, ni tu hijo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellas hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? El pueblo hebreo decía, guarden el sábado, descansen, todos, también tu siervo. Y allí el esclavo se le da su día de descanso también. Tenían derechos los esclavos. En Deuteronomios 12 les decía de que ellos tienen necesidad también de creer. En Deuteronomios 12 Dios manda al pueblo de Israel, versículos 11 y 12, dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. ¿Sí? Dos cosas importantes: su día de descanso y también satisfacer su necesidad de la fe. ¿Sí? Entonces, es derechos bien importantes, y solo Israel lo legisló. ¿Sí? En otras partes pues los involucraban pero fuerzas y los maltrataban y hasta eran sacrificados, pero en el pueblo de Israel no. Aquí se le respetó el derecho de descanso y la oportunidad de alabar a Dios en los días de fiesta. Levítico 25, vamos a seguir viendo los derechos en la legislación hebrea. En Levítico 25, versículo 35, dice la palabra de Dios. Levítico 25, 35. Dice: y cuando tu hermano, porque hay siervos o esclavos extranjeros, y también practica esta normal esclavitud como parte de la sociedad, que ya a veces hay siervos de la misma nación, o sea, judíos también, o hermanos que se hicieron por causas de la pobreza o de la necesidad o de alguna deuda que no pueden pagar, se podían vender como siervos o como esclavos. Dice: cuando tu hermano empobreciere y se cogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomaréis de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. O sea, le vas a ayudar económicamente, pero no le vas a cobrar intereses. O sea, no vas a procurar sacar ganancias. Como luego dicen, vender nada más al costo. No es lo que me costó, porque es una ayuda. No voy a hacer negocio. No hagas negocio con el esclavo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no lo harás servir como esclavo. Ahí está, oye, otra vez la gracia, O sea, ¿sí entienden qué es la gracia? La gracia es el dar, el ayudar sin esperar nada. El ayudar a alguien, proveerle, protegerlo, sin que se lo merezca. No tiene derechos, yo le quiero ayudar. Esa es la misericordia de Dios. Y es la que Dios manda a su pueblo. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere, tú no le harás servir como esclavo. O sea, yo me vendo y soy esclavo, pero me tratan como libre. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Es bien importante que entendamos esa palabrita tan sencilla: siervos o esclavos. ¿Sí? Y cuando
Pero luego dice lo que dice en el 40. Como criado, como extranjero, estará contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo te servirá. O sea, en el pueblo hebreo no se permitía la esclavitud eterna, la esclavitud por siempre. Se podía ser esclavo por necesidad, pero no podía ser esclavo más de 50 años. La fiesta del jubileo es cuando Dios decía que la tierra se sembrara 6 años y el séptimo reposara. Y luego otros 6 años y el séptimo reposara. Así 7 veces. Este ciclo, 7 por 7, 49. 49 años sembrando, 6 años y descansando uno, la tierra. En el año 50 se le llamaba de jubileo, que quería decir descanso, gozo. Descansa la tierra. Dios decía, déjala reposar, la tierra te va a dar de sí. Y en el año del jubileo también se le perdonaba al deudor su deuda y el esclavo se le daba su libertad. No había esclavitud eterna. Ojo con eso. Es bien importante lo que era la esclavitud. Y luego dice, entonces el 41, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque somos siervos los cuales saqué yo, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que de vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. O sea, Dios sí permitía a Israel que comprara esclavos, pero con estas leyes, pues realmente estaba, al comprar cuando un judío o un israelita compraba un esclavo, con estas leyes pues realmente le estaba dando libertad. ¿Sí? Porque ahora en Israel era esclavo pero con derechos y se le respetaban y ayuda. Entonces, por eso el Señor permite que los hebreos compren esclavos y esclavas. Dice, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, porque están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y les podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre. O serviréis de ellos, pero vuestros hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, los judíos, los israelitas podían comprar esclavos extranjeros y ser de su posesión, y era de ellos para siempre, y heredarlos. Pero como les digo, en estas condiciones pues estaba bien. ¿Sí? Era mejor ser esclavo de un hebreo que ser esclavo de un romano o de un egipcio, porque las normas eran normas benévolas que hacían mucho bien al esclavo. Realmente pues vivía en libertad, o más bien bajo la gracia. Entonces, ¿se fijan qué importantes son estas cosas? Deuteronomio 15, hablamos del sueldo. Tenían sueldo, hermanos, en Israel. Deuteronomio 15, en el versículo 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre no le enviarás con las manos vacías. Aquí están las prestaciones. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. O sea, llegó el día del jubileo, muy bien, dale la libertad, ya se puede ir, pero no lo mandes con las manos vacías.
dale ovejas, dale para que siga adelante. Le darás de todo aquello con que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. ¿Sí se acuerdan, hermanos, cuando salió Israel de Egipto? No salieron con las manos vacías. Dios hizo que los egipcios les dijeran: ya vete, ten, llévatelo, pero ya vete. ¿Sí? Y llévate el becerrito, llévate las espigas, llévate el grano, pero ya vete, llévate la masa, pero ya vete. ¿Sí? Entonces, así es. Los esclavos en el Antiguo Testamento tenían derechos. ¿Sí? Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo, coexistían al mismo tiempo las leyes sobre la esclavitud romana y la esclavitud hebrea. ¿Sí? Y bueno, el Señor Jesucristo en sus enseñanzas usó mucho estos términos de siervos. De hecho, su enseñanza del Señor giró mucho sobre la servidumbre. Ellos entendían de qué les estaba hablando. ¿Sí? Y la mayoría de sus enseñanzas fueron sobre estos. Por ejemplo, enseñó sobre el perdón de pecados, con aquella parábola de aquel siervo cuyo amo le dijo: págame lo que me debes. Es que no tengo dinero, Señor. Bueno, que vendan a tus hijas, a tus hijos y a tu esposa y que me paguen. No, Señor, es que los amaba. ¿Y quién va a dejar que le quiten a su esposa y a sus hijos, a su familia? Y pidió clemencia. Y el amo tuvo clemencia de él. Y le dijo: está bien, te perdono la deuda, vete. Pero este mal siervo se encontró a otro consiervo. ¿Y qué le dijo? Págame lo que me debes. Y lo agarraba del cuello y lo estrujaba, olvidándose de que a él lo habían perdonado. Así es. ¿Sí? Y bueno, es una parábola donde el Señor nos enseña que así como Él nos perdona, así debemos perdonar a nuestros deudores. Y podemos ver, por ejemplo, cómo el Señor nos enseña que el que quiera ser mayor entre sus hermanos será vuestro siervo. ¿Sí? Y ahorita leíamos en Filipenses capítulo 2 cómo el Señor nos enseña que Él mismo se hizo esclavo.
David pecó porque se descuidó. Él estaba en lo máximo de su carrera, era el rey, no había nadie con él, él estaba solo, consigo mismo. Y miró a Betsabé y pecó, cayó. Por eso aquel salmo que me llama mucho la atención, en el salmo que es el 50, cuando dice: ten piedad. Vamos a leerlo, hermanos. Salmo 50. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, el pecado esclaviza. Ahorita ya como que la esclavitud no es algo muy mencionado, pero existe. Pero la esclavitud peor es cuando el pecado nos asedia y cuando caemos en él. David sufría y clamaba: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No dejes, hermano, que la esclavitud espiritual te gane. ¿Sí? No dejes que no lidia con su pecado, termine esclavizado con el pecado, aún teniendo a Cristo. Cuidado, no nos separemos de Dios. Luchemos, porque el pecado es una vergüenza que nos inmoviliza, no nos deja servir a Dios. No le podemos servir. Los apóstoles, el apóstol Pablo se declaraba siervo de Jesucristo para el Evangelio. Santiago también, siervos de Jesucristo. Podría leer muchas citas, que ya como que hoy es tarde. Hay muchas citas donde todos los apóstoles se declaran esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios, hermanos, pero esclavos libres. Amén. Amén. Libres por la gracia. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Vayamos siempre a Cristo, hermanos, en oración, y lidiemos con el pecado, no estamos solos. ¿Sí? Dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Gracias. Que Dios nos dé la victoria sobre el pecado, ¿no? Para poder ser siervos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, que es viva y es eficaz. Tuvimos algunos problemas técnicos ya casi en el clímax del mensaje, y gracias, hermano Rogelio, porque Dios lo usó. Estábamos muy atentos a estas definiciones, pero sobre todo a los conceptos bíblicos que el Señor enmarca, de los esclavos, de los siervos, y nos estaba siendo de mucha bendición también todo lo que estaba compartiendo. No obstante, por ahí la señal se interrumpió del sonido, y los hermanos que estaban al pendiente pedían, ¿verdad?, que se restaurara el sonido. Se hizo, se restauró, y no sé si de repente se pueda recuperar después esos fragmentos, esa parte importante del video. Pero hermano Rogelio, pues le extendemos una invitación para que, creo que este tema da para primera, segunda y tercera parte. Nos daría mucho gusto que retomara como segunda parte este tema, ¿verdad? Si Dios pone en su corazón lo mismo, porque creo que da para más este tema todavía. Nos estaba haciendo de mucha bendición. Vamos a orar mucho para usted, para que Dios le dé mucha sabiduría, y que por supuesto pueda tener otra parte, 2, 3, no sé, porque la palabra es muy amplia, y gracias, hermano, nuevamente. Hermanos que están transmitiendo, pues ya vimos las razones por las cuales se interrumpió el sonido. A veces así es, hermanos, por eso al inicio les decíamos que nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Estos son los pormenores, sin embargo, pues son los recursos que hasta ahorita tenemos. Vamos a confiar en el Señor,
de que todas estas cosas vayan pasando conforme a su voluntad. Hay que ser muy pacientes, pero siempre con la mirada puesta en el galardón. Acuérdense, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no somos libres para hacer lo que querramos, sino somos libres para hacer la voluntad de Dios. Entonces, gracias nuevamente. Hermanos, pues vamos a orar por las ofrendas que se van a recoger. El miércoles tuvimos un bonito culto. El miércoles tenemos la oportunidad, vamos a llamarlo así, la oportunidad de parte de Dios, hermanos, porque quien tiene el control es Dios, de congregarnos en su nombre. Sabemos que para muchos entre semana es difícil, pero las puertas de esta iglesia, de las instalaciones de esta iglesia, están abiertas los miércoles, y el hermano Enrique hacía énfasis, ¿verdad?, de que si a los hermanos que tienen en su corazón el agradar a Dios a través de sus bienes, porque si hay algo que tenemos que tener muy claro, es que lo que damos es para el Señor. No piensen, hermanos, que es para el pastor. El pastor, obviamente, y no porque yo esté al frente, el pastor bíblicamente tiene que ser sostenido por la iglesia. No lo digo porque yo esté, estamos el tiempo que Dios quiera, pero la Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno. Y otra vez lo que nos enseñaban por medio de la palabra de Dios, es lo que Dios dice, hermanos. Lamentablemente muchos buscan ganancia, y eso hay que decirlo también, pero aquí el caso es que lo que vamos a dar lo hacemos para el Señor, es para su obra, hermanos, no es para nosotros. Así es de que dice la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos que son tiempos también muy difíciles en la economía, son tiempos difíciles, pero el Señor provee todas nuestras necesidades, hermanos. A nadie el Señor nos ha dejado sin el alimento, ¿verdad? Y Él dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios es fiel. Voy a pedir a José Enrique que pase y tenga esta oración para recoger las ofrendas, los diezmos, y en algunos casos, hermanos, ustedes pueden hablar con hermano Felipe. Él siempre está muy al pendiente de todo lo que concierne a los recursos de la iglesia. Nos ha facilitado números, nos invita inclusive a ir a su casa e invitarnos un café, ¿verdad? Siempre ha estado muy atento el hermano. O los miércoles que ustedes pueden asistir también, hermanos. Participen de ello. Vamos a orar y enseguida continuamos con el programa de Escuela Dominical. Pásale, José Enrique. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, míos, por la predicación del día de hoy, que pudo ser expuesta, mi Señor. Gracias porque tú has sido bueno, mi Dios. En esta tarde, Señor, te pedimos por estas ofrendas que van a ser recogidas, mi Dios. Te pido que sean usadas para tu obra, que bendigas al dador alegre, Señor, y de igual manera al que no pueda, para que la próxima vez sí pueda dar, Señor. Gracias por todo, porque tú eres bueno con nosotros, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya estamos concluyendo nuestra actividad, nuestro programa. Llamamos programa por el hecho de los puntos que se van compartiendo, hermanos. No decimos programa por entretenimiento. No es el contexto, es el orden del programa, ¿verdad? No es por nuestro programa el día de hoy, como si fueran las escuelitas de Pipo, las aventuritas de Pipo. No estoy hablando de ese tipo de programas, hermanos. No es un programa de entretenimiento. Se trata de edificar la vida de los santos por medio de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que cumplir con esos propósitos. Para eso estamos. Vamos a cantar, hermanos, un coro y después vamos a concluir. Después de cantar este coro, pues vamos a orar para concluir. Voy a pedir al hermano Antonio, que está aquí con nosotros, que terminando puedas pasar, hermano, y nos diriges una oración de despedida. Y hermanos, pues les animamos a seguir adelante. Todavía estamos viendo los pormenores que hay sobre esta situación, y cualquier cosa les vamos a estar compartiendo, hermanos. También oremos por la salud de nuestros hermanos que están batallando. No olvidemos seguir orando por nuestro hermano César, que Dios lo bendiga mucho y lo siga usando en la predicación de su palabra. Igualmente por su familia, nuestra hermana
María Luisa, sus hijos, Janiel, Anabeli y todos nuestros hermanos que ahorita están teniendo problemas de salud. Vamos a seguir orando por ellos. Hermanos, el amor de Dios no se puede medir. Así dice este coro, que es el 219. Y luego dice, ¿qué tan grande puede ser tu problema? Una persona dijo estas palabras: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. Es muy diferente. Vamos a cantar este coro: el amor de Dios no se puede medir. Cantamos. El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar, de su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad ni amor, cuéntale todo lo que sucede en ti y verás que así muy pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Si alguien a quien tú amabas se alejó, si el dolor te taladra el corazón, si en quien tú más confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el mismo ayer y hoy. ¡Fuerte! ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profundo puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Vamos a orar para concluir esta actividad. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la vida, la salud, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso servicio que tú nos has dado, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta delante de nosotros, Señor. Gracias porque es de gran bendición, Señor, que lo aprendido en este día, Señor, pues lo pongamos en práctica, lo hagamos nuestro, Señor, pero también, Señor, que lo podamos compartir con aquellas personas pues que aún no conocen de ti, Señor. Sabemos que tú eres el único Dios que tiene el control sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos en todas nuestras necesidades, Señor, nuestros problemas, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que tengan alguna enfermedad, Señor, algún padecimiento, algunas necesidades, Señor. Ayúdalos. Tú sabes, Señor, en todo momento cómo están batallando las personas. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, que podamos seguir esparciendo tu palabra, Señor, que pues
es de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Ayuda a las familias representadas en esta iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a los miembros. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Sí, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.